Es un placer poder compartir con vosotras este espacio y luego también aclarar bueno, que yo mucho más que certezas, lo que traigo son muchas preguntas y muchas cuestiones sin resolver, ¿no? Quizás el diagnóstico lo tenemos un poco más claro, a lo mejor también tenemos un poco más claro cuáles son los valores o lo que la economía solidaria y el comercio justo están aportando a esa visión alternativa, pero quizá es en ese tratar de incorporar la perspectiva feminista en nuestra práctica cotidiana donde yo identifico que tenemos como las brechas más grandes, ¿no? Entonces vengo aquí a compartir con vosotras reflexiones que son producto de un proceso colectivo que hemos hecho dentro de Cosolfem, que es el grupo de economía feminista de REAS Euskadi, donde participan organizaciones de la red, entre ellas pues Kidenda, SETEM, muchas de las que estáis ahora mismo aquí, por eso para mí es un placer y esto es una construcción que hemos hecho entre todas, ¿no? Yo en realidad quería empezar diciendo algo que es bastante evidente, ¿no? Y quizás Cuña lo estaba subrayando, y es esta idea de que esta crisis pues ha hecho palpable que la hegemonía neoliberal pues ha generado unos niveles de desprotección de alcances planetarios, ¿no? Esta pandemia quizás ha mostrado de manera más evidente que nunca los límites de una economía patriarcal pues, que delega de manera creciente en el trabajo no remunerado que se realiza desde los hogares y principalmente realizado por las mujeres, delega en ese trabajo no remunerado el cuidado de la vida, ¿no? Y lo hemos visto en esta pandemia que cuando la vida se pone en riesgo, la economía, por más especulativa que sea, pues no se puede sostener, ¿no? Y creo que quizá hoy tenemos más capacidad para ver como sociedad algo que quizá no hemos querido ver hasta este momento, ¿no? Y es el ataque a la vida colectiva para favorecer unas cuantas vidas individuales, ¿no? Esto que la economía feminista nos cuenta, ¿no? De que existe una tensión irresoluble y estructural entre el capital y la vida, ¿no? Entre el objetivo del beneficio empresarial y de los procesos de acumulación de capital y el objetivo del cuidado de la vida, ¿no? Es evidente que son muchas y muy profundas las transformaciones que necesitamos, pero que desde la economía solidaria la resumimos en esta idea de relocalizar la economía, ¿no? En esta idea de relocalizar la economía, pero en un triple sentido. Relocalizarla en el sentido de supeditarla a otras esferas de la vida, como son la ética y la política. Creo que nos habremos cansado de escuchar a la clase política hablar de tomar decisiones en pos de una economía que parecía que no estaba encarnada en ningún cuerpo. Nosotras creemos que las decisiones económicas hay que tomarlas en función de esas otras esferas, como os decía, como son la ética, la política, el bienestar, ¿no? De las personas y de los pueblos. Relocalizar la economía también en el sentido de sacar de su centro de análisis y de su centro de toma de decisiones ese objetivo de acumular capital, ese objetivo de generar beneficios y poner en el centro los procesos que hacen posible que la vida se sostenga y relocalizar la economía también en un sentido territorial, ¿no? Frente a este capitalismo globalizado, una vuelta a lo local, pero desde esta idea también que forma parte del ADN del comercio justo, desde esta idea también de generar relaciones comerciales internacionales bajo esos principios de solidaridad, de cooperación, de apoyo mutuo, de reciprocidad. Y es también evidente, yo creo que estaremos todas de acuerdo, en que tenemos que poner en marcha políticas económicas que reduzcan todas estas brechas que ya existían, porque lo que tenemos es en realidad una profundización, una crisis que ya existía, que ya estaba instalada en nuestra sociedad, y tenemos que poner en marcha muchas políticas económicas que reduzcan esas brechas, ¿no? Que reduzcan la brecha entre el norte y el sur, pero también entre los diferentes nortes y sures que habitan en cada uno de nuestros continentes o de nuestros territorios, que reduzcan las brechas entre mujeres y hombres, entre las pequeñas productoras y las grandes empresas, que intervengan sobre esos desequilibrios que existen de poder, que existen dentro de las cadenas de suministros, que promuevan la democracia económica y que desarrollen una actividad económica que tenga en cuenta los límites físicos de nuestro planeta, ¿no? En realidad, todo esto para decir que de nada nos va a servir salir de esta crisis para seguir igual. O sea, necesitamos cambiar el paradigma social, ¿no? Porque solo así vamos a poder vivir dignamente, ¿no? Pero solo vamos a salir de esto si somos capaces de cambiar esas lógicas capitalistas y patriarcales y poner la vida y los cuidados en el centro, ¿no? Y en ese sentido, creo que un diálogo entre las propuestas de la economía solidaria, el comercio justo, con la economía feminista, con la perspectiva crítica feminista, nos abre muchas posibilidades porque en realidad no va a haber propuesta alternativa en el ámbito económico ni en cualquier otro ámbito que se construya sin abordar las relaciones de poder y desigualdad que existen entre mujeres y hombres, ¿no? Y digo que nos abre muchos puntos de trabajo y nos abre muchas posibilidades de transformar ese paradigma social, socioeconómico que nos ha llevado
a este abismo, ¿no? Porque los puntos de encuentro y las potencialidades, a mí por lo menos me parecen muy evidentes, ¿no? O sea, desde la perspectiva más teórica, la economía solidaria, el comercio justo comparten con la economía feminista esta reformulación de la economía, reformulación conceptual de la economía, que sitúa a las personas y su calidad de vida en el centro de la actividad económica, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es evidente que existen fuertes vínculos teóricos que nosotras consideramos que tienen que seguir siendo explorados, investigados, por un lado, para fortalecer nuestro discurso, pero también para fortalecer nuestras prácticas desde la mirada crítica transformadoras y así amplificar nuestra capacidad transformadora, ¿no? Desde la economía feminista, una de las grandes críticas que se ha hecho siempre a la economía solidaria está vinculada con esta idea que desde la economía solidaria, desde el comercio justo, hemos prestado mucha atención a las relaciones de poder y desigualdad que ocurren en el ámbito productivo, en el ámbito público, pero hemos prestado casi muy poca atención o casi nula a lo que estaba ocurriendo dentro del ámbito privado, ¿no? Y desde la economía feminista se nos dice que ambos ámbitos tienen una relación dinámica y estrecha entre sí, ¿no? La construcción social del cuidado como algo femenino condiciona nuestra posibilidad de desarrollarnos en el mercado laboral y también en el mercado laboral nuestras peores condiciones hacen que ante situaciones familiares de cuidado seamos nosotras quienes dejemos ese espacio para atender esa necesidad de cuidado familiar, ¿no? Por lo tanto, poco vamos a hacer si introducimos cambios en solo uno de los ámbitos, ¿no? Tenemos que intervenir en los dos ámbitos, ¿no? Y en realidad, es en la práctica de la economía solidaria, en la práctica del comercio justo, donde creemos que se encuentra una de las mayores potencialidades de la economía solidaria para contribuir a ese proyecto feminista de construcción de una sociedad no sexista ni patriarcal. Porque es que además de ser un enfoque, vamos a decir, de cómo hacer economía, ¿no? Además de tener una manera diferente de entender y de ver la economía, somos práctica económica alternativa, ¿no? Que está presente en todos los ámbitos del ciclo económico, ¿no? Por tanto, el comercio justo, la economía solidaria, ofrecen un espacio de práctica económica, un laboratorio donde podemos experimentar nuevas formas de hacer y que además ha demostrado tener un alto potencial para favorecer el acceso a las mujeres a trabajos remunerados en condiciones dignas, a formas de organización menos jerárquicas, a una mayor flexibilidad en la organización del trabajo, ¿no? Sin embargo, aquí a nosotras nos gusta también poner como una llamada de atención, porque si bien es cierto que eso ocurre, que somos un espacio que ofrece esas posibilidades a las mujeres para incorporarse a proyectos productivos en condiciones más dignas, ¿no? Si no transformamos nuestras estructuras organizacionales, que aunque es verdad que son más horizontales, todavía se construyen sobre relaciones jerárquicas y relaciones heteropatriarcales y generacionales, ¿no? Si no hacemos eso, por un lado, intervenir, transformar nuestras estructuras, nuestras propias organizaciones, y por otro lado, no hay cambios en nuestros espacios privados, asumiendo la responsabilidad que mujeres y hombres tenemos en el cuidado de la vida, toda esa potencialidad que tiene la economía solidaria puede convertirse en una trampa para las mujeres, ¿no? Porque puede convertirse en ese espacio que nos permita conciliar nuestras dobles y triples jornadas de una manera muy sencilla, pero que sin embargo perdería toda esa capacidad transformadora porque no estaría yendo a la raíz, al cuestionamiento de esas relaciones de explotación y dominación que existen tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Eh, en realidad, este diálogo, ¿no?, entre la economía feminista y las economías transformadoras, alternativas, el comercio justo, nos pone frente a un reto que es muy grande, ¿no?, que es construir entre todas una estrategia de resistencia, pero también de transformación dentro del ámbito económico y también dentro del ámbito de las alternativas, ¿no? Porque la economía feminista nos ha puesto sobre la pista de cosas que todavía no hemos superado, ¿no? Y nos dice que hay elementos inherentes al capitalismo que nosotras seguimos reproduciendo en los espacios alternativos, ¿no? Como es esta fragmentación entre lo productivo y lo reproductivo, como es la división sexual del trabajo, incluso la fragmentación entre lo económico y lo político, ¿no? Entonces, en esa pista que nos pone la economía feminista es en la que yo considero que tenemos que trabajar, consideramos que tenemos que trabajar y intentar hacer eso nos coloca frente a retos, tensiones y muchos contrasentidos, ¿no? Muchos contrasentidos que posiblemente no se darían en una empresa convencional, ¿no? Y la mayoría de los retos y contrasentidos que venía aquí a compartir con vosotras, en realidad se derivan del propio carácter reactivo de nuestra propuesta, ¿no? Y es que es muy difícil construir y difundir alternativas
que no giren en torno a los mercados en un mundo donde todo pivota en torno a los mercados. Y más aún cuando además esa alternativa trata de ser una vía para ganarse la vida, ¿no? Y por lo tanto tiene que garantizar ciertas bases materiales a las personas que forman parte de ese proyecto, ¿no? Y eso nos coloca constantemente en tensión y nos obliga a plantearnos cuestiones que, como os decía, difícilmente se darían en una empresa convencional, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuál es esa vida que queremos sostener, ¿no? ¿De qué vida estamos hablando cuando decimos que queremos poner la vida en el centro, ¿no? O cómo fomentamos estilos de vida no consumistas desde espacios que necesitan vender para mantenerse, ¿no? Y vinculado un poco con esta pregunta, si de verdad estamos prestando servicios, produciendo cosas que cubren facetas de la vida que podemos considerar que son de un buen vivir, o si por el contrario lo que estamos haciendo es contribuir a mercantilizar cada vez más y más esferas de la vida, ¿no? Cómo consideramos el salario, ¿no? Si consideramos legítimas las diferencias salariales, ¿no? ¿Cómo entendemos el salario? ¿Lo entendemos como una manera de retribuir el valor que se aporta a una organización? ¿Lo entendemos como una manera de que las personas que forman parte de la organización cubran sus necesidades? Esto solo es un ejemplo de cuáles son de repente las tensiones cuando tratamos de construir proyectos contracorriente, ¿no? Pero es que todo esto además se complica cuando tratamos de incorporar esta idea de la justicia de género, ¿no? De atender a esa tremenda injusticia en términos de tiempo que supone para las mujeres atender el cuidado de la vida, sostener la economía, ¿no? Entonces, os traigo aquí 5 de esos retos que nosotras tenemos identificados, que como os decía, desde Cosolfen hemos trabajado, ¿no? El primero de los retos que nosotras identificamos está vinculado un poco con nuestra articulación como movimiento social, ¿no? Con cómo estamos construyendo nuestro discurso, ¿no? Y que se derivan un poco de ese conflicto de ser herederas de esa idea que nos ha vendido el capitalismo, ¿no? De que la vida está compuesta por dos esferas, lo público y lo privado, ¿no? Que son dos esferas que están sexuadas, lo público es lo masculino, lo privado es lo femenino, y además tiene una relación jerárquica entre sí, ¿no? Entendemos lo público como el motor y lo privado como aquello que acompaña, ¿no? Que tiene que hacer lo que haya que hacer a como dé lugar para que ese mundo público siga funcionando, ¿no? Como si nada lo estuviera sosteniendo, ¿no? Desde esa idea un poco de falsa autonomía del mundo productivo, del mundo público, ¿no? Y yo creo que eso ocurre en muchos de los proyectos que desarrollamos dentro de la economía solidaria, ¿no? Me consta que estamos trabajando por incorporarlos, pero es verdad que dentro de la economía solidaria muchas veces hay una lectura muy productivista de nuestros proyectos, ¿no? Seguimos entendiendo, vamos a decir, como la parte productiva como el motor, ¿no? Y creo que en muchas ocasiones invisibilizamos todas esas tareas reproductivas que se desarrollan dentro de nuestras organizaciones y que están en la mayoría protagonizadas por mujeres, que por un lado hacen sostenibles nuestras causas, ¿no? Pero que por otro lado no entran en nuestro discurso ni adquieren categoría política, ¿no? Y estoy pensando en todo esto que ha sido históricamente considerado como logístico, administrativo, ¿no? Pues lo que están haciendo hoy las compañeras de que todo lo técnico funcione, ¿no? Creemos que quizá hablar o todo lo que tiene que ver con lo público, ¿no? Con la oratoria es quizá más importante, cuando en realidad si nuestras compañeras no hubieran montado este espacio con ese cariño y no se encargaran de que todo funcionara bien, todo esto no podría dar lugar, ¿no? Entonces, creo que todavía tenemos ahí un tema pendiente como movimiento social, ¿no? El segundo de los retos que nosotras identificamos tiene que ver con cómo ponemos en valor formas de organizar la economía que no pasen por lo monetario, ¿no? Porque mejorar las condiciones de vida de una población que está inserta en un sistema tan cruel como el capitalista requiere de nosotras respuestas mucho más creativas, ¿no? Y creo que además, como movimiento social, hemos hecho muchos esfuerzos en incorporarnos en sectores duros de la economía, ¿no? En cuyo funcionamiento especulativo ha estado gran parte del sufrimiento que hemos tenido como sociedad, no solo en esta crisis, sino en anteriores, ¿no? Recordar el estallido financiero en 2007, 2008 y la crisis posterior, ¿no? Y la crisis que parece que va a venir, ¿no? Y es cierto que ese esfuerzo que hemos hecho era importante, teníamos que entrar en esos sectores duros, en la banca, en la energía, teníamos que entrar en la distribución, en la comercialización, ¿no? Sin embargo, creo que a lo mejor no hemos sido capaces de poner en valor otras formas de organizar la economía
como por ejemplo pueden ser las redes de trueque, los bancos del tiempo, espacios comunitarios de crianza colectiva, como esto que han llamado economías comunitarias, ¿no? Que por un lado contribuyen a desmercantilizar la economía y que por otro lado son un espacio donde resolver necesidades para aquellos colectivos y aquellas personas que han sido expulsadas del sistema, ¿no? Y parece que la crisis que nos viene encima va a expulsar a muchas personas del sistema, ¿no? El tercero de los retos que tenemos por delante tiene que ver con cómo hacemos de la economía solidaria una alternativa para todas las personas, ¿no? Preguntarnos quién está entrando y quién no está entrando en nuestras alternativas, ¿no? Porque muchas veces están dirigidas en ocasiones a gente de un cierto nivel cultural, por lo menos estoy hablando desde la experiencia de Euskadi, desde la experiencia, si queréis, europea, ¿no? Entonces, están dirigidas como a personas de un cierto nivel cultural, de una cierta ideología, cercanía ideológica o política. Es cierto que tenemos experiencias como las empresas de inserción, ¿no? Que son este tipo de empresas que incorporan entre su personal trabajador a personas que están en procesos de inclusión, ¿no? Sin embargo, consideramos que todavía a la economía solidaria dista mucho de ser un movimiento diverso en cuanto a identidades, en cuanto a procedencias y en cuanto a bueno, diversidad, ¿no? El cuarto de los retos tiene que ver con que hemos avanzado mucho en los últimos años, sobre todo a nivel simbólico, y hemos colocado el feminismo y la igualdad y la equidad y la justicia de género en un lugar que a nivel simbólico ha sido muy potente, ¿no? Pero eso tiene el peligro de que parezca que hay cosas que ya tenemos superadas, ¿no? Y es en la vida diaria de las organizaciones, en los procesos de trabajo, donde se materializan de manera más evidente las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, ¿no? La forma en que organizamos nuestros procesos de trabajo no escapa a esas lógicas mercantilistas ni productivistas, ni a la fragmentación entre la producción y a la reproducción, ni a la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, construir organizaciones habitables desde la perspectiva feminista remueve y transforma la propia forma que tenemos de entender los modelos de trabajo, ¿no? Y el último de los retos que os traía tiene que ver con que el paradigma de la sostenibilidad de la vida, que es un paradigma que nos pone encima de la mesa la economía feminista y la economía ecológica, que tiene que ver con esto de organizar, o sea, de entender que la vida o que la economía, podemos decir, está compuesta por muchas esferas, que algunas de ellas están monetizadas, pero otras no, y que tenemos que articularlas en función del impacto final que tiene sobre la vida de las personas, ¿no? Y no en función del impacto que tiene sobre otros procesos económicos, como pueden ser los procesos de acumulación de capital, ¿no? Este paradigma de la sostenibilidad de la vida nos da un marco con un alto potencial transformador, pero a veces es difícil operativizarlo a nivel de las organizaciones, porque ¿qué supone poner la vida en una empresa productiva, ¿no? De la economía solidaria? Bueno, pues eso nos lleva como a un montón de preguntas, ¿no? Aun con todas las dificultades, a nosotras nos parece que merece la pena hacer ese trabajo y creemos que abordar ese reto de aterrizar en las organizaciones esto del paradigma de la sostenibilidad de la vida pasa por generar alianzas significativas dentro del propio movimiento de la economía solidaria, alianzas significativas locales, pero también alianzas significativas internacionales, de ahí la importancia de este espacio y de este encuentro, ¿no? Y que básicamente esas alianzas dentro del movimiento de la economía solidaria están trabajando como en tres líneas, ¿no? Por una parte, diagnosticar cómo nos estamos relacionando en los diversos espacios colectivos de trabajo y poner encima de la mesa esa valoración diferente de las tareas que hacemos dentro de las organizaciones, esa división sexual del trabajo, esa situación de desigualdad en la que las mujeres nos encontramos muchas veces en los espacios productivos. Esa sería una línea de trabajo, diagnosticar esas relaciones. Por otro lado, revalorizar prácticas que ya existen, visibilizarlas, ¿no? De ahí también la importancia de proyectos como los que hoy nos acompañan, ¿no? Y por último, producir discurso, porque seguimos teniendo necesidad de palabras para nombrar esa transformación que queremos conseguir, ¿no? Y por acabar con un mensaje así positivo, yo quería decir que es cierto que atravesamos una triple crisis, podríamos decir, sanitaria, económica, de cuidados, pero esta crisis de cuidados también nos da la posibilidad a escala planetaria de repensar y revalorizar el mundo de lo público, de lo común, de lo solidario, ¿no? Y creo que la articulación entre la economía solidaria y la economía feminista nos ofrece muchas posibilidades para construir esas estrategias, para revalorizar la propia vida, ¿no? Para construir nuevos imaginarios en el ámbito de la economía que den valor a la vida, ¿no? Y por eso invitaciones como la del día de hoy para dialogar con compañeras de otros lugares del mundo sobre cómo articular esas estrategias son tan importantes y creo que quizá ahora más que nunca, ¿no?